vamos a entrar rápidamente a la lectura bíblica y vamos a estar hoy enseñando de Mateo 9, del versículo 18 hasta el 26. Quizás vamos a tratar de cubrirlo todo y si no se puede vamos a seguir la próxima semana, ¿ok? Mateo 9, 18. Y dice la palabra de Dios: mientras él les decía estas cosas, está hablando de Jesús, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Vamos a orar rápidamente. Voy a pedir a mi hermano Walter que dirija la oración. Vamos a orar. Padre, que estás en gloria, venimos una vez más ante tu presencia, Dios mío, reconociendo, Señor, tu grandeza, tu poder y tu señorío, Señor, y reconociendo, Señor, que a través de Jesucristo tú nos diste salvación, Señor, y nos diste tu Espíritu Santo, Señor, para guiarnos a toda verdad y para darnos a conocer aquellas cosas que no conocemos, Señor. En esta hora glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret que nos des la sabiduría y el entendimiento que provienen de lo alto, Señor, para reconocer, Señor, que dependemos totalmente de ti, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, haga, Señor, que aproveche, Señor, que vaya al 70, al 80 y al 100 por uno, Señor. Aleluya. Y que tu Espíritu Santo, Señor, convenza al pecador de justicia y de juicio, Señor, y que hayan almas para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Te damos gloria en el nombre de Jesús, como decimos. Aleluya. Amén, aleluya. Bueno, vamos a estar hablando de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Son unas enseñanzas muy hermosas, poderosas de sanidad, de que el Señor Jesús muestra su poder y su majestad en ese momento. Muestra el poder divino que Él trae, porque Él es 100% Dios, 100% hombre. Entonces aquí da una muestra para nosotros para poder creer que nuestro Señor tiene el poder de sanar. Amén. Y hacer milagros, cosas imposibles, mi hermano Walter. Amén. Cosas que el hombre piensa que son imposibles, para Dios son posibles. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a leer, y como es enseñanza, vamos a ir tomando todo paso por paso. Amén. Y dice que Jesús, mientras estaba hablando, ¿ok? Si nosotros nos acordamos de hace 2 clases, podemos entender que Leví, Mateo, lo invitó a su casa, estaba comiendo. La clase de la semana pasada estuvimos hablando de cómo los escribas y los discípulos de Juan en ese momento también se le acercaron y hablaron sobre el ayuno. Y Mateo aquí dice que aún mientras estaba Jesús hablando con ellos, dice, mientras les decía estas cosas, hablando de las cosas del ayuno, dice que aquí vino el hombre principal de la sinagoga. Ahora, si vemos en Marcos y Lucas, tenemos, quizás alguien se pueda confundir, porque Marcos y Lucas dicen que Jesús estaba llegando de Gádara, llegando del otro lado del mar, de Galilea, y que él estaba al lado del mar, a la orilla del mar, y ahí es cuando llegó Jairo. Yes. Pero podemos quizás darle un poco más la razón a Mateo. Recuerde, hermanos, que
sí, el Espíritu Santo les inspiró a escribir esto, pero si hay un evento donde yo y Walter estamos juntos y 20 años después alguien nos pregunta, ¿cómo fue ese día? Quizás yo me acuerde que fue en mi casa ese evento y Walter quizás se acuerda que ese evento fue en la iglesia, por decir. Amen. Porque muchas veces la mente humana así es, ¿verdad? Unas veces nos acordamos, pero yo quiero darle un poco de razón aquí a Mateo porque Mateo estuvo ahí. Y esto pasó, según el libro de Mateo, esto pasó en su casa. Entonces, podemos decir esto, que Marcos y Lucas están hablando de que Jesús vino de Gádara, pero Mateo le pone más detalle y dice, pero cuando vino de Gádara, lo llevé a mi casa y aquí pasó. ¿Ok? Para que entendamos, porque la Biblia no se contradice, hermanos. Tenemos que entender eso. No es que la Biblia se contradice, sino que quizás por eso es importante leer los evangelios para entender que Mateo, Marcos y Lucas, los eruditos dicen que se llaman los evangelios sinópticos. ¿Por qué sinópticos? Porque es una palabra que significa que se ve del mismo punto de vista. Entonces ellos tienen muchas historias similares o iguales y quizás uno trae más detalle que otro. Como vemos, Lucas muchas veces tiene más detalle porque Lucas dice que él buscó diligentemente. Amén. Entonces, dice que viene este hombre llamado Jairo, un principal de la sinagoga. ¿Ok? Un principal de la sinagoga en esos tiempos eran los que estaban a cargo de guardar o de cuidar los rollos. Ellos estaban a cargo de la instrucción o la enseñanza de la ley a los jóvenes varones. Ellos estaban a cargo de la administración de la adoración ordenada en la sinagoga. Y ellos estaban también a cargo de la benevolencia al menesteroso. Entonces, cuando alguien necesitaba, ellos eran los que repartían lo que se les daba. En otras palabras, también ellos eran unos hombres muy honrados en estos lugares, en los tiempos de Jesús, donde vivía Jesús. Eran hombres que eran honrados. Ellos no eran cualquier hombres. Ellos estaban, la gente los tenía en una estima muy alto. Entonces, podemos entender que este hombre no era cualquier hombre. Y la razón que quiero yo poner ese énfasis es porque si leemos, ¿verdad? El versículo 18 dice, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró delante de él. En otras palabras, este hombre él reconocía algo especial en Jesús. Siendo un hombre honrado, siendo un hombre principal de la sinagoga, ¿verdad? Siendo un hombre de que la gente lo honraba, se viene y se postra delante de Jesús. Cuando alguien se postraba, mi hermano Walter, en esos tiempos, ¿verdad? No era delante de cualquier persona. Amén. Sino que ellos solo se postraban cuando estaban en gran necesidad y se postraban delante de la gente que era superior a ellos en el sentido quizás del rango. Como una persona se postraba delante de un rey. Y en especial en la costumbre judía podemos saber, ya que también nosotros lo hacemos, ellos se postraban en especial delante de Dios. Entonces este hombre estaba tomando muy en serio lo que él había escuchado de Jesús. Este hombre había escuchado quizás que Jesús había sanado, que Jesús había hecho tantas cosas, que Jesús tenía poder, que era poder del cielo, poder del Dios Todopoderoso. Y este hombre lo tomó muy en serio, porque el postrarse delante de Jesús, siendo él un hombre honrado, él estaba poniendo a Jesús en un lugar superior a él. Y él entendía que Jesús tenía poder. Él entendía y creía de lo que quizás le contaba, que Jesús era verdaderamente poderoso para sanar. Y él creía. Ahora vemos también que aquí él está diciendo que su hija ya estaba muerta. Marcos y Lucas dicen que su hija estaba bien enferma. Agonizando. En otras palabras, en sus últimos días. Ya estaba en sus últimos días.
Entonces puede ser que uno del otro, no importando el caso, el punto final o el resultado final es que la muchacha termina muriendo. Dice que la muchacha tenía como unos 12 añitos. Más adelante lo dice. Entonces ese es el punto final, de que a fin de todo la muchacha llega a morir. Pero aquí podemos ver, este hombre le dice: Señor, mi hija ha muerto. Está muerto. Y dice, me gusta lo que aclara Marcos, ¿verdad? Yo quiero tomar también unas pocas citas de Marcos. Marcos 5:23, ya que tiene la historia similar, igual. Dice que este hombre le rogaba a Jesús. Dice que él le rogó mucho. Le estaba rogando, y le rogaba y le rogaba. Y eso es algo especial. Me recuerda también, mi hermano Walter, cuando enseñamos del centurión. Son hombres de título, hombres de honra, hombres de rango, pero se vienen delante de Jesús y lo ponen en un lugar superior al punto de que ellos se postran. Y vienen reconociendo, mi hermano, que ellos necesitan de Jesús. Amén. Y eso es algo que el mundo necesita hacer. Entender que necesitamos de Jesús. Yo necesito de Jesús. Mi hermano Walter necesita de Jesús. Mi pastor necesita de Jesús. Cuando más lo necesitamos, nosotros tenemos que ir delante de Dios, delante de mi Señor Jesús, y rogarle, postrarnos delante de Él, reconociendo que Él es superior a nosotros y que solamente Él puede contestar nuestras peticiones, mi hermano Walter. Amén. Entonces, dice el versículo 19 que Jesús se levanta, toma a sus discípulos y dice: vamos para allá. Dice que le sigue. Entonces Jesús se para. Mira cómo Jesús no se niega. Que le dice, o sea, mi hija está muerta. Pero Jesús dice: yo voy para allá. Yo voy a ver el asunto, a ver qué está pasando. No sé si mi hermano Walter quiere acotar ahí algo. No, muy importante, como dice usted, hermano Dani. Cuando Jairo se postra ante Jesús, usted sabe que estos hombres eran encargados, que ellos tenían la Torá, eran tremendos. En otras palabras, cuando se postra ante Jesús, hermano Dani, en otras palabras le está diciendo: tú eres el Mesías. Santo. Entonces, cuando le dice tú, cuando dice en el versículo, Dani, donde dice: mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él. Como usted decía, este hombre no era cualquier hombre. Tenía un nivel, tenía un rango, una posición, era respetado por aquellos que iban a la sinagoga. Entonces, él reconoce en su interior. Cuando se postra ante Jesús, en otras palabras, le está diciendo: tú eres el Mesías, del cual el Antiguo Testamento nosotros conocemos. Santo. En otras palabras, yo me postro delante de ti porque reconozco que tu autoridad va por encima de la que yo tengo o de la que me han puesto a mí. Entonces, Jairo entiende que la única solución estaba en reconocer que era el Mesías. Entonces, Dani estaba explicando algo muy tremendo aquí en el versículo 19, y se levantó Jesús y fue con él. Entonces, no sé si Dani explicó si seguimos explicando, si porque aquí hay un encuentro poderoso también. Entonces, no queremos pasar por alto, queremos ir por orden. Amen. Entonces, sí es verdad, aquí Mateo dice que acaba de morir, pero Lucas y Marcos dice que está agonizando, está en sus últimos días. ¿Va? Pero quiero que Dani lleve el orden específico aquí, porque aquí hay un encuentro y no me quiero saltar. Es una enseñanza donde vamos a ir paso por paso. Amén. Bueno, y ahora podemos llegar a esta enseñanza muy famosa. Una enseñanza que muchas iglesias, muchos pastores, muchos hermanos la hemos escuchado. Si usted lleva por lo menos un año o algunos meses en el evangelio, yendo a la iglesia, usted ha escuchado esta enseñanza que es la mujer de flujo de sangre. Aquí dice que he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mire, hermanos, yo quiero entrar a esto más detallado, por eso tenemos que ir a Marcos y a Lucas, ¿verdad? Ellos empiezan diciendo que la multitud era grande, que Jesús iba caminando, ¿verdad? Iba siguiendo a Jairo a su casa, pero la multitud que lo llevaba, que le seguía,
era grande, bastante grande, al punto que le apretaban, Walter. En otras palabras, imagínese, usted caminando quizás un lugar como Nueva York, New York City, en Manhattan. Usted sabe en los subway, cuando usted va a los trenes, usted sabe lo apretado que está allá en Nueva York. Imagínese así, Cristo caminando por las calles, siguiendo a Jairo, y la multitud, tanto que quería escucharlo, tanto que quería estar con él, tanto que quería ver cómo Jesús hacía esto o hacía lo otro, le apretaban y le seguían y estaban bien cerca a él. Pero entre la multitud, mi hermano Walter, amén. Ahora podemos entrar en esta parte. Aquí hay palabras. Mire, mi hermano, aquí vamos a entrar a algo poderoso. Aleluya. Y vamos a explicar esto bien detallado, hermano Dani, porque yo he escuchado estas prédicas y a mí me gusta cuando nosotros escudriñamos. Por eso es que el lema de este ministerio es instruyéndonos en la palabra. Amén. Aquí hay cosas que nosotros vamos a explicar bien esta historia de la mujer de flujo de sangre. Yo sé que Dani está preparado, estamos preparados. Ponga atención porque si usted tiene un ministerio, no importa donde quiera que Dios lo lleve, para que la palabra del Señor sea bien trazada y explicada de acuerdo a la palabra que Cristo dijo. Y Dani va a empezar y yo lo voy a seguir porque queremos llevar un orden específico. Amén. Entonces aquí entre la multitud, hermanos, aquí viene lo poderoso. Amén. Viene una mujer entre la multitud y le toca el manto a Jesús. Miren, hermanos, la Biblia dice que ella estaba enferma desde hace 12 años con flujo de sangre. Y yo le voy a decir, o sea, las mujeres saben lo que es eso, ¿ok? Eso no es algo que nosotros sabemos, ¿verdad? Que hemos aprendido quizá en la escuela. Eso le pasa cada mes a las mujeres. Y eso siempre lleva quizás un dolor, calambres, les lleva inflamación, les lleva tantas cosas, hermanos. Las hermanas todas saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero imagínense, hermanos, que esta mujer estaba pasando esto todos los días por 12 años. No le paraba, sino que quizás ella sufría los calambres todos los días por 12 años, hermanos. Y hay mujeres que reciban los calambres de ese tiempo al punto de que ellas ni se pueden mover. Amén. Que les duele tanto el estómago por ahí, por abajo, y no se pueden mover. Y ellas se acuestan, muchas de ellas quizás se sienten cansadas, pero imagínense, hermanas, o sea, las hermanas, ¿verdad? Ellas saben lo que está pasando aquí. Pero esta mujer lo pasó 12 años. Las mujeres a veces lo pasan un tiempo al mes, unos días. Pero esta mujer todos los días, amén, por 12 años. Marcos aquí le da más, Marcos y Lucas le dan un poco más de detalle, más énfasis. Empieza Marcos a decir, ok, yo quiero leer Marcos, aquí lo tengo yo, el 26, 5:25. 5:25, amén. Perdón. Ok, Marcos 5, 26 o 5. Ok, aquí el 26 es el que quiero leer. Ok, vamos a ver lo que le había pasado a esta mujer. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Yo quiero que mi hermano toque ahí, mi hermano Walter, a ver qué tiene que decir de eso. Amén. Esto está poderoso. Pero quiero explicar, Dani, un poquito el versículo 25. Entonces dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré, que dice, salva. Mire, mi hermano, en el libro de Levíticos, aquellas personas, en el libro de Levítico, Dios le instruye a Moisés acerca de ciertas leyes.
de ciertas leyes que tenía que ordenarle al pueblo sobre enfermedades, leyes, ¿cómo quisiera decirte? Leyes sobre la enfermedad. Leyes sobre la enfermedad. Entonces, Dani, cuando hace poco nosotros estuvimos enseñando unos domingos atrás sobre los leprosos, Sí. que estas personas tenían que estar ¿dónde? Fuera del campamento, donde no podían llegar al pueblo ni siquiera acercarse a aquellas personas. Entonces, porque queremos enseñar bien esto. Amén. Entonces, esta mujer tenía que estar fuera del campamento. Entonces, le dice en el capítulo 15, dice Levítico número 15:25, y le dice, y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. En otras palabras, todo el tiempo, en lo que está diciendo este versículo, todo el tiempo que esa mujer estuviera con esa enfermedad del flujo de sangre, tenía que ser, Dani, que dice, inmunda. Aun si se pasaba el tiempo, tenía que seguir siendo inmunda. Entonces, eso es lo que, porque Dani, veces muchos han explicado mal esto, y es tal vez por falta de no escudriñar bien las escrituras. Entonces, pero también donde recalca los 5 libros del Pentateuco, en el libro de Deuteronomio, no sé si Dani estaba preparado en eso, en donde dice Deuteronomio 22:12. Deuteronomio 22:12, mire lo que dice mi hermano, porque está hablando de lo mismo y nosotros queremos dar detallado todo. Dice, la capa con que se cubran debe estar adornada con cordones en sus 4 puntos. Está hablando de lo mismo. Ahora, pero dice el 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Entonces ya explicamos lo que era un flujo de sangre, por qué estas mujeres tenían que estar fuera del campamento. Dice el versículo 26, y habiendo sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Mire, hermano Dani, algo muy importante aquí es cuando nosotros ponemos en prioridad aquellas cosas que tal vez sí son importantes, pero sobre todas las cosas nosotros que somos creyentes, nosotros que le servimos a Cristo, hermano Dani, primeramente, yo sé que Dios dejó los médicos para servirnos, ¿va? Pero también nuestra confianza tiene que estar ¿en quién, Dani? En Dios. En Dios. Primeramente Aleluya. tenemos que nosotros depender totalmente de Dios. Amén. Y si nuestra fe pues tal vez no es activa, pues hay que buscar lo que Cristo dejó, porque todo lo que está es establecido por Dios y todo obra siempre para algo bueno. Pero esta mujer dice que te imaginas, Dani, pongamos un ejemplo, tal vez esta mujer tenía en aquellos tiempos, pongámoslo en el tiempo de hoy, tal vez tenía unos $20,000 así. Ahora, dice que los gastó todo, Dani. Pero ¿qué pasó? Mire, mi hermano, dice que los gastó todos en los médicos. Pero mire, ella buscaba su sanidad. Pero ¿qué pasó? Dice que le iba peor. Entonces yo pongámonos en el tiempo, vámonos a la historia, vámonos a ese tiempo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros, por ejemplo, si nosotros tuviéramos mucho dinero y tendríamos una enfermedad y que lo gastemos todo? O sea, ¿cómo se sentiría esa mujer en ese momento, hermano Dani? Wow. Terrible. O sea, y en eso quisiera yo entrar un poco también en detalle, mi hermano Walter. Amén. O sea, mire, hermano, dice que había sufrido mucho de muchos médicos. Entonces, entienda esto. En otras palabras, estos médicos le hacían procesos, le hacían cuantas cosas y le hacía daño a la mujer. Amén. Le dolía, le causaba dolor, le provocaba dolor. Y también dice al final de ese mismo versículo que le iba peor. Wow. Iba al médico según que a ver cuál médico me puede ayudar. Y a todos los que iban, ella salía peor de lo que había entrado. Amén. Y también no solo eso, que ella gastó todo lo que tenía. Imagínense la decepción primeramente, que había gastado su dinero con los doctores. Quizás ya había pensado, no hay manera de que yo sea sana. Y aparte de eso, ahora estaba sufriendo ella de la pobreza. Porque había gastado, dice, todo lo que tenía. Y dice al final que nada le hizo provecho, nada le funcionó, hermanos. Pero, mire, yo quiero entrar a esto porque entendamos también, mire. Esta mujer, como estaba diciendo mi hermano Walter, ella ceremonialmente estaba inmunda. Yes.
inmunda. Ya la ley la había llamado que era inmunda por su flujo de sangre. Imagínense, en esos tiempos solamente cuando era de costumbre, la mujer estaba inmunda por unos días al mes, ¿verdad? Como es. Pero esta mujer, imagínense, 12 años llamada inmunda, sin parar, ni un día de descanso. Todos los días era inmunda, no podía entrar a la sinagoga, no podía adorar, no podía hacer nada. Pero no solo eso. Pero yo estaba entendiendo y leyendo que ella quizás no fue casada o quizás se había casado. Y mire, quizás la decepción o la tristeza que ella pasaba si ella quizás se había casado. Miren esto, hermanos. Si ella se casó en un tiempo de su vida y le llegó este flujo de sangre, la ley en el mismo versículo, en el mismo capítulo 15 de Levíticos, dice que el hombre no podía acostarse con ella. No podían tener relación íntimas como pareja. Y aparte de eso, mire, la mujer cuando está en esa etapa, si vemos, los doctores dicen, o sea, ellos no pueden tener hijos. ¿Por qué? Porque cuando la mujer está fluyendo su sangre, en sí, el flujo de sangre es una forma de cómo el cuerpo femenino saca los óvulos que no fueron usados. O sea, si la mujer no fue embarazada, el óvulo que quedó en el cuerpo de la mujer sale por la sangre que ella saca, científicamente, o sea, como los doctores lo explican. Entonces, esto quiere decir que ella no podía ni quedarse embarazada, no podía tener hijos. Amén. Y lo que yo aprendí también, hermanos, que la tradición, no la ley, la tradición judía, o sea, la tradición que estos hombres habían creado, animaba a un esposo que tenía una esposa que no podía tener hijos a que se divorciara de ella. En otras palabras, si esta mujer había sido casada en un tiempo de su vida, cuando le llegó este flujo de sangre, el hombre la dejó. En otras palabras, por 12 años quizás estuvo viviendo ahora lo que podemos entender lo que dice Marcos, con dolor, con empeoramiento de su estado físico por los doctores, por la decepción porque había gastado todo su dinero y ahora estaba sufriendo la pobreza. Nada le funcionaba. Ella era ceremonialmente inmunda y aparte de eso, quizás si hubiera casado en un tiempo de su vida, ahora estaba con el corazón quebrantado porque el esposo la dejó por su enfermedad. Esta mujer estaba sufriendo, mi hermano, emocionalmente. Y perdone, pero aquí el Espíritu Santo me está ministrando. Mire que hay mucha gente que viene y necesita de Cristo. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que brindarle y darle la mano. Amén. Hay gente que está sufriendo cuántas cosas ha pasado en la vida y ellos vienen y necesitan de Jesús. Y nosotros tenemos que estar bien preparados para poder enseñarles de la palabra, darles palabra que les ayude y sobre todo llevarlos hacia Jesús. Entonces, amados hermanos, Marcos 5:27 también dice que ella había oído hablar de Jesús. Esta mujer estaba desesperada. Esta mujer estaba triste, corazón quebrantado, pobre. Y peor, ella era mujer en esos tiempos, así que para ella era difícil la vida. No tenía un esposo que trabajara para mantener, no tenía ella quizás trabajo, ella no podía tocar muchas cosas por la ley, ¿verdad? Que dice que ella no se podía ni sentar aquí, ni estar acá, ni ir allá. Y no se podía acercar a la gente porque el que hacía contacto con ella era inmundo. Imagínese, mi hermano, 12 años en esa condición. Pero ella dice, como estaba yo diciendo en Marcos, dice que oyó escuchar de un tal Jesús que estaba pasando y que estaba sanando y que estaba mostrando el poder de Dios en las vidas del pueblo. Entonces ella corrió, mi hermanos. Amén. Ella vio la multitud, pero ella se metió por ahí. Y dice que ella dijo, si tan solo tocare, si solamente tocare yo el borde de su manto, si solo tocare el manto de él. Y como mi hermano Walter estaba diciendo también en Números 15, 38, 41, dice que el manto le ponían unas tiritas así chiquitas, azules, ¿verdad?
Números 15:38. Y dice que eso era para que cuando la gente viera esas tiritas, que ellos se podían acordar de la ley de Dios. Yes. Que ellos se iban a acordar de la palabra. Santo. Entonces esta mujer, cuando ella vio esas tiritas colgando del manto de Jesús, ella se acordó de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, del poderoso Dios que dio la ley. Ella sabía. Pero mi hermano Walter lo que no sabía es que ese mismo Dios que escribió la ley estaba caminando delante de ella. Wow. En otras palabras, hermano Dani, Aleluya. mire, esto se prendió. Santo. En otras, cuando esta mujer dice, hermano Dani, tan solamente tocar, ¿es que dice? El manto de él. O sea, en otras, esta palabra, esta persona, esta mujer, conocía la ley. Aleluya. En otras palabras, la conocía, hermano Dani, pero estaba fuera de la ley de Dios. Santo. Entonces, por eso es que esta mujer dice, sí, como establece. Hermano Dani, léaselo ahí, por favor. Mejor. Gloria a Dios. Léaselo, el número 15:38 al 41, porque esta mujer tenía conocimiento de la ley de Dios. No era cualquier mujer también. Vamos a leerlo. Números 15:38 al 41. Porque mire, hermano, tocó, dice que, hermano, el manto. Y después del manto dice el borde. Porque ¿qué es un manto, mi hermano? Era una vestidura sacerdotal. Un manto era una sábana o un manto grande rectangular. Pero aquí en el versículo de que va a leer, hermano Dani, Dios le dio unas ciertas instrucciones a Moisés después que se terminara el manto. Y Dani va a leer las Y instrucciones. dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos en obra y no miréis en pos de vuestro corazón y vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyéis para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Wow, en otras palabras, ¿se acordó de qué, Dani? Aleluya, de la Se palabra. acordó de la palabra, mi hermano. Santo. O sea, en otras palabras, aquellas personas que están enfermas, que se han apartado, que conocen la ley de Dios, ellos saben que si reconocen la palabra de nuevo, todavía tu enfermedad que estás pasando, Dani, puede ser Aleluya. sana como esta mujer fue Santo. sana de ese flujo de sangre. Gloria a Dios. Dani, mira, no sé si me das tiempo aquí. Dale. Escuche esto. Míreme, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Yo sé, hermano Dani, que dice que esa fe de dónde salió, salió del corazón, mi hermano. Pero lo que esta mujer no lo hizo salva, porque dice que mucha gente que tocaba ¿a quién? Al maestro. Pero ¿por qué no se sanaban, hermano Dani? Mire por qué esta gente, porque la gente sabía que Jesús sanaba, la gente sabía que Jesús levantaba a los paralíticos, pero no lo reconocían como el que, Dani. Ahora mire, no lo Aleluya. reconocían como el Mesías. Ahora mire, esta mujer cuando dice sin tan solamente tocar su manto, en otras palabras, yo sé que ese es el Mesías venidero. Aleluya. Porque Dani, Wow. mire, porque cuando esta mujer dice que fue sana, dice que temblaba, que y tenía miedo. ¿Por qué? Porque ella sabía que tocar a un rabino, tocar a un sacerdote, lo posible, porque ella temblaba, era que se estaba acordando de lo que el libro Levítico estaba diciendo. Entonces, por eso que ella tenía miedo, que, pues en otras palabras, si tocaba al maestro, ya sabía que la iban a apedrear. Si tocaban a Jesús, sabía que la iban a matar. Porque, Dani, los fariseos de ese tiempo, hermano Dani. Ahora, pero hay otra palabra, Dani, que la voy a soltar. ¿Por qué esta Amén. mujer fue salva de ese azote? Y le voy a pedir, hermano Dani, que me lea Malaquías capítulo 4, versículo 2. Miren, hay una promesa, hermano Dani. Esta mujer se acordó que había una promesa y por eso es que ella pudo decir en el versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Escuche esto, ¿quién ha tocado mi vestido? ¿Qué dice Malaquías, hermano Dani? Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Wow, mire lo que dice la traducción Nueva Viviente. La traducción Nueva Viviente, mire lo que dice, hermano, en el 4:2 dice, sin embargo, para que ustedes teman mi nombre, se levantará el sol de justicia
con sanidad en su sala. Aleluya. Saldrán libres saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pactos. Mire, esta mujer sabía que el sol de justicia era el Mesías. Aleluya. En otras palabras, supo distinguir quién Gloria era a Dios. el Mesías. Sabía que era el Mesías. Ella sabía que si se le acercaba, hermano Dani, porque usted dijo en el Levítico, se recordó de los mandamientos. Y cuando dice aquí en Malaquías, dice, se levantará el sol de justicia, que es el Mesías, con sanidad en su sala. La Reina Valera, hermano Dani, no la pudo traducir bien, pero en el original, en hebreos, en el hebreo, en otras palabras, estaba diciendo, si tan solamente tocares los huecos de su manto. Aleluya. En otras palabras, en el tiempo de hoy, Dani, si tocare los bordes, seré, ¿qué dice? Sano. En otras palabras, esa mujer sabía, hermano Dani, que en esos bordes había la sanidad que ella estaba esperando. Aleluya. Esta mujer sabía, mira, esta mujer supo distinguir 3 puntos ahí. Supo distinguir que el sol de justicia era Jesús, que era el Mesías esperado. Supo distinguir que en sus bordes iba a haber sanidad. Y número 3, supo distinguir quién era el Mesías, porque había tanta multitud, hermano Dani. Entonces Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y en otras palabras, tal vez Pedro le dijo, maestro, pero ¿cómo tú dices quién me ha tocado? Habiendo muchas personas aquí, sí, pero hay alguien que supo reconocer lo que estaba escrito de mí. Yes. En otras palabras, le está diciendo, ¿sabe por qué yo siento que alguien me ha tocado? Porque la gente que estaba alrededor, hermano Dani, no era sana porque no reconocían a Jesús. Y esta mujer supo reconocer que él era el Mesías y que en sus bordes de sus mantos traía la sanidad que ella estaba esperando, hermano Dani. Aleluya. Miren, mis hermanos, es que tenemos que entender que la multitud que estaba alrededor de él, ¿verdad? Claro, le tocaba. Quizás le jalaban, quizás le hacía esto, quizás le tocaba aquí el hombro. Pero en este instante, mi hermano Walter, él recibió un toque distinto. Era un toque lleno de fe, que llegó a tocar el borde de su manto. De una mujer que entendía y se sabía, como dice mi hermano Walter, se recordó del Dios sanador. Amén. Del Dios sanador que estaba en la ley. Gloria a Dios. Y dice Marcos que al instante, enseguida, la fuente de su sangre fue seca. Lo que los doctores no pudieron hacer, mi hermano Walter, en 12 años, mi Señor Jesús lo hizo al instante. Amén. Imagínese. Y qué cosa tan grande, mi hermano. Pero entienda, y yo quiero tocar este punto, que mi Jesús iba a un lugar a hacer algo. Pero mi Señor Jesús no le molestó tomar un minuto, un momento, para dejar que un poder salga de él para sanar a alguien. Amén. Que tenía fe. Pausó por un momento a lo que iba a ir a hacer, porque sabía que había alguien que necesitaba la sanidad. Amén. Que sabía que había alguien en ese momento que lo necesitaba. Amén. Que su alma clamaba por sanidad. Al punto de que llegó, imagínense, mi hermano, que ella tocó el manto. Quizás mi Jesús ni lo sintió, pero en lo espiritual él dijo, ¿quién me ha tocado? Wow. Hermano Dani, es que aquí hay algo poderoso, mi hermana. Aleluya. Esta mujer supo reconocer quién era el Mesías. Gloria a Dios. Por eso es que él dijo, ¿quién me ha tocado? En otras palabras, Jesús sabía, hermano Dani, pero él sabía, él lo que quería es que reconociera esa mujer, porque él sabía que la mujer lo había tocado. Lo que él sabía, lo que él quería es que esta mujer reconociera, ¿sabe? Pero ¿sabe por qué esta mujer no quería reconocer, hermano Dani? Porque sabía que si ella reconocía, la gente que estaba ahí, los fariseos, los que criticaban, la iban a apedrear, hermano Dani. Y por eso Jesús le dice, ¿quién me ha tocado? Y entonces Jesús le dice en el versículo 34, Dani, léamelo. Versículo 34 Sí. de Marcos. Mire, hermano, esto se prendió aquí. Aleluya. Y dice, le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Escuche esto, mi hermano. ¿Cuál era la respuesta que esta mujer tenía que esperar? Esta mujer no fue en busca de salvación. Esta mujer fue en busca de ¿qué? De sanidad. Pero Cristo le está diciendo,
mujer, por cuanto tú me has reconocido como el Mesías, vete en paz, sé salva de este azote. En otras palabras, le está diciendo, yo sé que la sanidad física es importante, pero lo más lindo es que tú me has reconocido, y por cuanto tú me has reconocido, yo te voy a premiar con un doble regalo. Te vas a ir sana de tu enfermedad física, pero también te vas a ir con la salvación. Gloria que yo a Dios. quiero que la salvación que tú has reconocido. Esta mujer no fue en busca de salvación, pero sabía que Él era el Mesías. El Mesías, lo más lindo, hermano Dani, es que cuando nosotros reconocemos a Jesús como el Salvador, Él nos premia con doble. Cristo sabe que lo más importante es la salvación. Y cuando Él te da la salvación, te va a premiar con la sanidad, con la enfermedad física, te va a salvar. Y por eso es que esta mujer supo abrazar la promesa que estaba escrita en Malaquías capítulo 4, verso 2, donde dice, en sus alas traerá salvación. Aleluya. Oh, wow, mi hermano, es que a la verdad esta es una enseñanza poderosa. Que mi Jesús en ese tiempo, mire, Él dijo, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos quizás estaban tan confundidos porque había tanta gente, pero mi Jesús sabía que, dijo, es que poder salió de mí. Poder salió de mí. Alguien me tocó con un toque especial, lleno de fe, creyendo a su plenitud. Y salió poder de mí. Y esta mujer, como estaba explicando mi hermano Walter, aquí dice que entonces la mujer, cuando mi Señor Jesús la estaba buscando, dice que Él la buscaba, pero esto era solamente para que la mujer viniera a Él, confesara, ¿verdad? Dice que la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. En otras palabras, esta mujer se humilló. Ella dijo, hasta aquí llegué. ¿Por qué? Porque técnicamente ella había quebrantado la ley de Moisés. Yes. Pero mi Jesús, aquí viene la gracia. Ay, santo. La gracia aquí ya se está manifestando desde que mi Jesús pisó esta tierra. Él empieza a manifestar su gracia y su misericordia. Por cuanto la mujer le confesó y se humilló delante de Él y lo reconoció como el Mesías, con toda la fe que ella tenía, mi Señor Jesús dijo, eres salva, no te preocupes, no te preocupes. Aparte de la sanidad que yo sé que te tocó, Ay, papá, también estoy sanando tu alma. Eres sana, eres salva. Porque como dijo el apóstol Juan en su evangelio, todos los que creyeren en Él serán salvos. Tienen la potestad de ser hijos de Dios. amén. A través de la salvación. Ella fue salva porque ella creyó que delante de ella estaba el Hijo de Dios, el Mesías. Y ella creyó eso para salvación. Amén. Porque lo dice, ¿verdad? La Biblia, que todo el que cree en su corazón y confesare con su boca que Jesucristo es el Señor será salvo. Amén. Entonces, mi hermano, queremos hacer un llamado ya que el tiempo se nos ha acortado. Todo aquel amigo que quizás está escuchando que no ha recibido a mi Señor Jesús como su Salvador, ahora mismo puede cerrar sus ojos, levante su mano si es posible y diga conmigo, Señor Jesús, vengo ante tu presencia. Te pido perdón por mis pecados. He reconocido que soy pecador. Amén. Y que solo en ti hay salvación. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Lávame con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz de Calvario cuando moriste por mí. Y lléname hoy de tu Espíritu Santo. Bautízame en tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir cada día en una manera agradable a ti, en el cual yo pueda servirte fielmente hasta el día que tú vengas por nosotros, o sea, el día que yo vaya a ti. En el nombre de Jesús, te reconozco como Señor y Salvador. Amén. Y queremos hacer una oración general. Si usted quiere la oración, puede llamar al 203-464-0994. Podemos estar tomando llamadas después de que el programa termine. Estamos aquí para orar. 203-464-0994. Voy a hacer una oración rápida de sanidad, porque creemos. La próxima semana estaremos continuando con
la hija de Jairo y los otros acontecimientos que están ahí en el libro de Mateo. Cierra sus ojos, mi hermano, si es posible. Padre bueno y Padre eterno, tú que estás en gloria, poderoso eres tú, Señor. Reconocemos que tú eres el Dios todopoderoso, el único Dios que existe. Todo otro Dios, Señor, son mentiras, son fábulas, son inventos de hombres, como lo dicen los libros de Isaías, Padre Santo. Señor, sino que tú eres el único Dios verdadero. Venimos ante ti reconociendo que tú tienes el poder, Señor, aún para sanar y para salvar al perdido, Señor amado. Pedimos, Señor, la sanidad en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos que necesitan hoy la sanidad, que quizás, Señor, están afectados de una enfermedad en cualquier lugar, un dolor, una enfermedad, un virus, Padre Santo, un cáncer, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, por el poder del Espíritu Santo, por el poder y las promesas de tu palabra, Señor amado. Pedimos, Señor, la sanidad ahora mismo. Que seas tú que toques ese cuerpo, Señor, y que hagas, Señor, un milagro, Señor, instantáneo, como lo hiciste como la mujer de flujo de sangre. Señor, en el nombre de Jesús creemos con toda, Señor, nuestro corazón que tú, Señor, eres el Cristo, el Mesías, el único que puede hacer lo imposible, Señor amado, posible. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, ten misericordia y da la sanidad. Te pido también, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo redarguya, Señor, convenza de justicia, de pecado y de juicio, Señor, a mis amigos que quizás están escuchando, y que ellos puedan, Señor, en el nombre de Jesús recibir la salvación solamente por Jesús, porque Él es el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Dios les guarde, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y recuerde siempre que Cristo les ama. Dios les bendiga.